Buenas tardes, queridos estudiantes saberistas, me alegra saludarlos nuevamente. Hoy es jueves 18 de marzo y vamos a tener tres actividades académicas. Vamos a revisarlas aquí a través de este proyecto de Saberistas TV y posteriormente que las explique nos vamos a encontrar y ustedes desarrollen las actividades, nos vamos a encontrar por Zoom para revisar los avances y poder hacer las participaciones respectivas. En este primer video vamos a tratar matemáticas y conmigo tengo aquí un metro, una cinta métrica que nos va a servir para desarrollar la clase que tenemos preparada para el día de hoy. Si tú no tienes una cinta métrica, es posible que no tengas un metro tampoco. Puedes buscar también una regla que está dividida en centímetros que también nos va a servir para medir y desarrollar la actividad del día de hoy. Ya les envié las guías de matemáticas, se las envié a Classroom y se las envié a WhatsApp. Sin embargo, aquí la tenemos. El título del día de hoy de esta guía de matemáticas es ¿cuánto medimos? A veces cuando estamos jugando en la escuela o en un parque o están jugando con sus primos o sus hermanos, normalmente surge una duda y es quién es más alto que quién, ¿verdad? Comienzan las competencias por ver quién ha crecido un poco más, quién ha crecido un poco menos, ¿verdad? O tal vez cuando nos paramos frente a nuestros padres o frente a nuestros tíos, notamos que ellos son mucho más altos que nosotros y nosotros somos bajitos, pero no alcanzamos a entender cuál es la diferencia en estatura en una medida exacta. Entonces hoy vamos a utilizar precisamente la cinta métrica porque la cinta métrica es un instrumento de medida que nos sirve para medir las cosas. Por ejemplo, tengo conmigo este libro y este otro libro mucho más pequeño. Si se dan cuenta que la altura de los libros son distintas. Entonces vamos a medirlo utilizando la cinta métrica. Buscamos la cinta métrica en la parte que tiene los centímetros. Si lo están viendo, muy bien. Y empezamos por 0, ¿verdad? Entonces colocamos el libro, lo ponemos en 0 y vemos que el libro llega hasta el número, a ver si lo ven, ¿hasta dónde llegó? Hasta el número 31. Quiere decir que este libro que estamos viendo acá, que se llama La guarida del león, tiene una altura de 31 centímetros. Tiene una altura de 31 centímetros. Es 31 centímetros de alto. Y vamos a ver de ancho cuánto tiene. Entonces lo hacemos ahora no verticalmente, sino horizontalmente, porque vamos a medir el ancho. Lo colocamos en 0. Se me soltó. Lo colocamos en 0 y llegó hasta aquí. ¿Qué medida es esta? El número, ahí nos enfocó, 25. El número 25 quiere decir que el libro tiene de ancho ¿cuántos centímetros? 25 centímetros y de alto 32 centímetros. Así también lo podemos hacer con este libro. Este libro es más pequeñito. Se llama Beto lee y escribe. Es un libro que nos sirve para aprender a leer y a escribir. Entonces vamos a medir cuánto mide de alto este libro. Este libro mide de alto 23 centímetros mide de alto. Este mide 32 de alto y este mide 23. Es mucho más pequeño, ¿verdad? Mucho más pequeño, 32 y 23. Y ahora vamos a mirar cuánto mide de ancho. De ancho este libro mide 18 centímetros de ancho y este de la guarida del león mide 23 de ancho y este pequeñito mide 18 de ancho. Así podemos medir cualquier cosa que nosotros queramos. Por ejemplo, yo puedo medir el teclado que está aquí y hacer la misma operación y me doy cuenta que mide 38 centímetros de ancho.
O también podemos medirnos nuestra estatura. Vamos a ver qué nos dice la guía que tenemos que realizar. Pues aquí la guía nos muestra que en nuestro cuaderno hagamos la anotación de cuánto miden en la casa nuestros familiares o nuestros amigos. Como no podemos salir de casa y no estamos en la escuela, pues lo más lógico es que utilicemos a nuestra familia para medirle la estatura. ¿Qué vamos a requerir para medir la estatura de nuestros familiares y de nosotros? Vamos a requerir una cinta métrica. Sí o sí vamos a requerir una cinta métrica, porque esta cinta métrica es lo suficientemente larga para medir personas largas, ¿verdad? Miren, por ejemplo, la que yo tengo mide hasta 150 centímetros, hasta 150 centímetros. Como lo hemos visto en otras clases el año pasado, al principio nosotros medíamos con la cuarta, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de esos ejercicios? Que medíamos cuánto medía algo utilizando la cuarta. Por ejemplo, este teclado me mide 2/4. O también lo hacíamos utilizando lápices. ¿Lo recuerdan? Bueno, hoy vamos a evolucionar esa medición y lo vamos a hacer midiendo con centímetros, con centímetros. Entonces, esta cinta métrica es un instrumento de medida para medir longitudes y está tasado en centímetros, que son los que les mostré hace poco. Estos son los centímetros. Empieza desde 1 y va avanzando, como pueden darse cuenta. Miren, ahí ya va por 40, 50, 60, 70, 80, 90, bueno. Y así llega hasta 150. Entonces nos sirve para medir longitudes mucho más largas que una regla. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra casa para comenzar a familiarizarnos con la cinta métrica y familiarizarnos con los centímetros, con la medida? Vamos a medir nuestra estatura. Nos vamos a colocar de pie en una pared, y vamos a colocar el metro desde cero y vamos a ir midiendo a la persona. Seguramente tu acudiente, tu mamá o tu papá, o de pronto tu hermano, la persona que te está ayudando a realizar estas actividades en casa, ellos ya tienen experiencia en cómo medir a las personas, o incluso quizás ya ustedes lo han hecho antes en casa. Pero hoy vamos a hacerlo como una actividad de matemáticas. Entonces van a hacer una tablita como esta que está aquí, ¿verdad? Y van a colocar el nombre de la persona, por lo menos 3, aquí hay 4, pero vamos a hacerlo por lo menos con 3. Si quieres hacerlo con más, lo puedes hacer con más. Vamos a colocarle el nombre, quién es. Por ejemplo, acá dice yo, si eso son ustedes, mi mamá, mi tía, ¿verdad? Nos pregunta cuánto midió al nacer. Bueno, eso no lo vamos a averiguar porque yo sé que no están las partidas de nacimiento de todos, pero sí cuánto mide ahora. ¿Cuánto mide ahora? Entonces van a colocar cuántos centímetros miden ustedes ahora, ¿verdad? ¿Cuántos centímetros mide una tía o la mamá o el papá o un hermano, ¿verdad? Y se van a comparar. Entonces, ¿cómo podemos medir? Podemos medir utilizando instrumentos de medida como por ejemplo la cinta métrica, pero en algunas distancias, quizás como por ejemplo en las carreteras, que son mucho más largas, no se necesitan solamente cintas métricas, sino se necesitan otros instrumentos de medida mucho más largos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahora más tarde en nuestra actividad sincrónica por Zoom, donde vamos a profundizar esta guía. Por lo pronto, vamos a ir midiéndonos en casa utilizando la cinta métrica. Bueno, y en caso de que no tengan la cinta métrica, podemos utilizar una regla. Yo aquí, por ejemplo, tengo esta escuadra. Hay varios tipos de reglas, ¿verdad? Están las que son completamente rectas o estas que son triangulares. Pero nos sirven para lo mismo, nos sirven para medir. Y noten que, a ver si ahí no se enfoca. Bueno, no se logra enfocar más o menos, pero ahí, si ustedes ven, tienen los mismos centímetros. Entonces, esta regla no nos sirve para medirnos a nosotros porque es muy chica, ¿verdad? En comparación a la cinta métrica. Pero sí nos sirve para medir, por ejemplo, objetos. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo este tarro de miel que reciclé para meter lapiceros. Y yo, por ejemplo, puedo medirle la altura. Comienzo en 0, ¿verdad? Y miramos hasta dónde llega. Llega hasta 12.
Quiere decir que este frasco que estoy utilizando para portar lapiceros, tiene 12 centímetros de alto. 12 centímetros de alto. Así también podemos ver este recordatorio de un concurso en el que participé y podemos mirar la altura también. Lo colocamos al frente, miramos y llega hasta 11 centímetros. 11 centímetros. Este frasco mide 12 centímetros y este 11 centímetros de alto. ¿Cuál es más alto? ¿El de 11 o el de 12? El de 12, ¿verdad? Es más alto el frasco. Y finalmente tengo aquí un amigo dinosaurio y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer la medición de cuánto mide de alto. Estamos mirando el alto. Uy, casi que llega hasta el final. 19 centímetros mide este señor dinosaurio. Entonces, si los organizamos de más chico a más grande, nos damos cuenta que este tiene 11, este tiene 12 y este tiene 19 centímetros de alto. Entonces, con la regla también podemos medir. Si no tienes la cinta métrica, no vas a medir a 3 familiares, sino que vas a medir 3 objetos, los que tú quieras y los que alcancen a medirse con la regla que tienes. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, con esta actividad de cuánto medimos, vamos a finalizar. Ya en la clase por Zoom, ahora como en media hora, nos vamos a encontrar para profundizarla un poco más. Listo, y poder participar y mirar qué cosas midieron en la casa. Un abrazo y sigan ahí conectados con los siguientes 2 talleres.